El día de hoy les voy a mostrar los pasos de cómo llevar a cabo un laboratorio en su red con Linux, Ubuntu, VirtualBox y virtualizar uno de los firewalls open source más utilizados en la actualidad, pfSense versión comunitaria 2.81, y vamos a aplicar actualizaciones para que empiece su curva de aprendizaje. Este video ya lo hicimos con Windows, está en mi canal el video anterior. Hoy le toca el turno a Linux, así que en este momento comenzamos. Requisitos de hardware para el video el día de hoy. A mano derecha tenemos el equipo host que utilizamos en el video anterior con Windows. Hoy lo vamos a hacer con Linux, Ubuntu versión 24.04 LTS o Long Time Support. Aquí se los muestro, que esté actualizado. Ahora bien, el CPU del equipo Intel o AMD con opción de virtualización. Les muestro el BIOS de mi equipo. Aquí lo tenemos, Intel Virtualization Technology habilitado. Vayan y prendan todas las opciones de virtualización porque las vamos a ocupar. Así que el equipo, su CPU, debe poder virtualizar. De lo contrario, no van a poder llevar a cabo este video. Almacenamiento. Para pfSense solamente ocupamos 16 GB disponibles en el disco duro libres, como mínimo. Con eso es más que suficiente para su laboratorio. Para el equipo host donde vamos a correr a pfSense, les recomiendo mínimo 8 GB de RAM, porque vamos a tomar 2 para pfSense, el resto para el sistema operativo. Pero si más adelante van a instalar más sistemas operativos y correrlos de manera simultánea, van a ocupar más memoria RAM. Solamente se los dejo como observación. Vamos a emular un firewall o virtualizar un firewall. En este caso, el firewall básico WAN LAN, 2 interfaces de red ocupamos en el equipo host para poder implementar pfSense. Un switch de red, 5 puertos como mínimo, porque vamos a conectarnos a una red real que le llamo, lo que le llamo yo, red física. Así que mínimo un switch de 5 puertos. El último es opcional. Yo voy a conectar un equipo inalámbrico, un access point también, porque voy a utilizar a mi smartphone como cliente cuando empecemos a hacer las pruebas. Porque realmente en las implementaciones, en las empresas chicas, medianas o grandes, contamos con distintos hoy equipos en la red, llámese access point, impresoras, cámaras de video, PBX, etc, etc. Entonces, por eso quiero hacer lo más real posible este ejemplo, para que su laboratorio sea lo más real posible a la realidad. Ahora bien, por último, un proveedor de internet. En mi caso es uno residencial que me entrega el IP de manera dinámica. Así que es lo que ocupamos el día de hoy para este video. Pasamos a la siguiente filmina. Así tenemos conectado al equipo en este momento. Es la red como está las conexiones. Vean, aquí tenemos al equipo host corriendo Ubuntu. El IP tiene IP estática, es la 192.168.2.51. El equipo con el que estoy grabando conectado al switch es el nodo 50. A mano izquierda tenemos el access point que va a tomar IP una vez que pfSense esté trabajando el servicio de DHCP. La red que va a proteger pfSense, que es un firewall, se le conoce como perimetral en la LAN, es la 192.168.2.0 máscara 24, una clase C. Muy importantes estos datos que tengo aquí, estos códigos en rojo, son las tarjetas de red, los chips que vienen, las dos son Intel. En mi caso, la que está conectado al proveedor de internet, que va a ser la WAN, es el chip 82574L, y en la LAN es el chip 82579LM. Lo comento esto porque más adelante hay que tener a la mano identificadas ya las interfaces, quién es la WAN y quién es la LAN, porque VirtualBox nos va a preguntar. Y esta información también le voy a indicar cómo la podemos obtener. Pero son el código o los modelos de los chips de las tarjetas de red que estoy utilizando. Pasamos a la siguiente filmina y veamos cómo se mira la red una vez que implementemos VirtualBox. Así lo vemos, nos olvidamos del equipo host, ya se ha instalado VirtualBox. Entonces, y la red, así es como se mira en la red. Ahora, ¿cómo lo vamos a ver cuando entre pfSense? De la siguiente manera, VirtualBox y pfSense virtualizado. Ahora, enfoquémonos en pfSense. Este firewall perimetral va a ser el gateway, va a ser el DNS y el DHCP para la red LAN que les mencioné, la 2.0 diagonal 24. Yo me estoy comunicando al equipo host por escritorio remoto y se pueden dar cuenta, estoy por remote desktop, así es como lo estoy administrando.
Y vamos a conectar, como les comenté, un cliente inalámbrico, mi smartphone, y un cliente, un Windows 11, que van a obtener IPs de pfSense una vez que esté instalado. A mano izquierda, datos de configuración de pfSense, es el hostname que le vamos a asignar, el DNS, los DNS que vamos a utilizar, y el DHCP de pfSense para entregar IPs de manera dinámica. Vamos a utilizar el rango de la clase C de este rango, de esta subred, es la de las 100 a las 150. Y observen lo siguiente, los IPs estáticos que estoy utilizando tanto para el host como para mi equipo de cómputo, y para pfSense, que en la LAN va a ser el nodo número 1, ninguno cae dentro del bloque del DHCP. Muy importante, porque a veces se nos olvida y agregamos IPs estáticas dentro del DHCP y luego tenemos conflictos de red. Se los comento solamente como observación, así que estos IPs están libres, no va a haber ningún conflicto que vaya a chocar alguna de las IP. Entonces, este es el panorama de cómo se va a ver una vez que entre pfSense a esta red para empezar a protegerla. A mano derecha, este recuadro muy importante. Como este va a ser el firewall, en este caso pfSense, va a tener comunicación con la red física, la configuración de sus tarjetas de red, y esto lo vamos a ver cuando entremos con VirtualBox en la configuración. Se deben configurar en modo bridge. Todas las plataformas de virtualización tienen esta opción y muchas más, pero para este caso, como queremos que sí tenga comunicación con los equipos, con la red física, debe estar en modo bridge o modo puente una vez que configuremos las interfaces de pfSense, porque las interfaces realmente se van a conectar a un proveedor de internet y se van a conectar a un switch de red físico. Así que con esta información pasamos ahora sí a los pasos. Aquí los tenemos, los pasos que vamos a seguir. Aquí tenemos ya la consola lista para trabajar. Así que aquí a mano izquierda también tengo listos los pasos que vamos a seguir. No se preocupen, estos pasos voy a hacer lo posible, si me lo permiten, en la descripción del video. Voy a colocarlos para que no se preocupen. Y como siempre lo hago, si en dado caso que por el tamaño, cantidad de caracteres no me lo permita, lo voy a subir a mi blog. Así que empezamos con el paso número 1. Y empezamos la instalación, la preparación para instalar VirtualBox. Vamos a copiar la primera línea. Lo más importante es que no marque ningún error al final. Aquí empezamos con el paso número 1 para instalar VirtualBox en Ubuntu 24.04. Listo, no marcó error el paso número 1. Vámonos con el paso número 2. Listo, no marcó error. Vamos con el paso número 3, un update. Listo, no marcó error. Vamos con el paso número 4. Este es rápido. Listo, vamos con el paso número 5. Posiblemente su equipo de cómputo sea más rápido que mi equipo de cómputo. Continuamos. Listo el paso número 5. Vámonos con el 6. Listo, vamos con el 7, otro update. Listo, no marcó error, vámonos con el 7. Ahora sí viene la instalación de VirtualBox. Solamente esperamos que termine y continuamos. Listo, no marcó ningún error, que es lo más importante. Pasamos con el paso número 9. Listo, módulos creados. Vamos con el paso solamente. Ahora sí vamos a validar que estén ya en los módulos de VirtualBox en el sistema cargados. Revisamos, aquí los tenemos. Estos módulos son los que vamos a ver una vez que VirtualBox ya está instalado. Vamos a limpiar pantalla y vamos a agregar, llevar a cabo el paso número 11. Es meramente configuración. Y ahora sí vamos a revisar lo siguiente, la versión de VirtualBox que ya está instalado. La 7.2, que es la última versión que está en el canal de VirtualBox. Así que en este momento VirtualBox ya está instalado en el equipo. Vamos a los pasos. Vamos a descargar a pfSense. Vamos a abrir el navegador. Les recomiendo lo siguiente. Vayan a la página de shop.netgate.com y regístrense, se va a ocupar. Hoy en día, para descargar la versión comunitaria,
el instalador, ocupamos estar registrados en esta página. No se preocupen, no tiene ningún costo. Yo ya tengo cuenta, me voy a firmar. Me firmo la cuenta. No me preocupo de esto, no voy a comprar nada realmente. Van a ver que no vale, no tiene ningún costo. Abro otra pestaña y me voy a la página de pfSense.org. Descargas. Versión 2.81, descarga. Esto nos manda a la página chat.netgate.com. No tiene costo. ¿Qué opción? Voy a seleccionar el que dice AMD ISO Virtual Machines. Solamente ocupamos una, aunque vayan a instalar 10.000 máquinas virtuales, solamente ocupamos una sola imagen. Le agregamos al carrito. Vamos al carrito. Un archivo, cero costo. Checkout. Solamente validamos aquí en la parte baja. Le damos aquí al checkbox, lo palomeamos y le damos completar la orden. Aquí nos va a colocar ahorita en un momento el link para descarga. Si no les aparece, no se preocupen, vayan a su correo, van a tener dos correos. El segundo viene el link para descargar la imagen. Unos momentos nada más, listo, y empezamos la descarga. Aquí viene Netgate, el instalador para pfSense versión comunitaria. Solamente esperamos unos segundos y nos va a aparecer aquí en descargas. Aquí viene, aquí está. Viene comprimida como .gz, hay que descomprimirla. Así que mientras tanto yo voy a regresarme al usuario estándar. Limpio pantalla y me voy un CD y me voy a descargas. Aquí está, parece que ya terminó. Así es, ya terminó la descarga. Así que minimizamos, vámonos a la consola y hay que descomprimirlo usando el gzip-d y el netgate. Ya solamente esperamos que termine, porque ese archivo, el .iso, es el que tenemos que entregarle a VirtualBox. Bien, vamos a los pasos. El paso número 2 ya lo llevamos a cabo. Vamos con el 3, vamos a crear un folder aquí en documentos. Crear carpeta, va a llamar vbox-bs, el nombre que le voy a colocar yo. Creamos. Aquí voy a almacenar todas las máquinas virtuales de VirtualBox. Así que minimizamos, vamos a los pasos. Vamos al paso número 4. Ahora sí vamos a arrancar a VirtualBox. Vamos a buscarlo. Aquí lo tenemos. Botón derecho y lo voy a colocar en el tablero. Y vamos a ejecutarlo en este momento. Listo, aquí tenemos a VirtualBox. Vamos a los pasos. Vamos a agregar por ahí una pequeña breve configuración de VirtualBox. Vamos a arrancar VirtualBox y agregar el folder que acabamos de crear, donde vamos a almacenar las máquinas virtuales. Le damos aquí en preferencias. De básico nos pasamos a experto, por aquí. Y aquí le vamos a hacer el cambio. Miren, general, folder de las máquinas virtuales. Le vamos a decir que sea otro. Vamos a documentos y aquí lo seleccionamos. Aquí se lo entregamos. En la parte de entrada no hay nada que cambiar, actualizar tampoco. El idioma está en español. Pantalla ni proxy. Hay menos que tengan un proxy. En mi caso no tengo ningún proxy. Así que le vamos a dar aquí en aceptar. Bien, aquí a mano izquierda tenemos varios links. Vámonos aquí a los pasos. Ahora sí, hay que agregar la imagen de pfSense para que esté disponible para las máquinas virtuales. Si van a instalarlo más de una vez, que ya esté ahí la imagen ISO de pfSense. Vámonos a VirtualBox, a mano izquierda donde dice medio. Vamos aquí a la parte donde dice discos ópticos y vamos a añadir uno. Lo buscamos. Recuerdan que están descargas, aquí está, lo seleccionamos y aquí está la imagen ISO de pfSense para cualquier máquina virtual que quieran crear con pfSense. Y así que regresamos al principio, vamos a los pasos. Ahora sí vamos a crear la máquina virtual, el paso número 6. Le voy a colocar este nombre, 2 núcleos, 2 GB de RAM, disco duro de 16 GB y empezamos. Regresamos a VirtualBox, nueva máquina virtual, abro toda la pantalla y pfSense -1. Recuerden dónde se va a almacenar toda la configuración. La imagen ISO, aquí la buscamos, aquí la seleccionamos. Sistema operativo es un BSD, FreeBSD 64 bits, es correcto. Esta opción no la ocupamos. La que sigue, recuerden, dijimos 2 GB, 2048 MB de memoria RAM, núcleos 2. Este equipo cuenta con 8, le vamos a asignar 2.
UFI, es correcto. El almacenamiento, 16 gigas es lo que indicamos. Le voy a seleccionar el que dice reservar completamente. ¿Qué significa? Quiero que me genere la imagen del disco duro en un solo paso, porque la mayor parte, muchas máquinas virtuales, por default, generan espacio de 2 gigas, por ejemplo, y conforme el sistema operativo virtualizado empieza a requerir más almacenamiento, lo van creando en tiempo real, pero yo quiero que de una vez en un solo paso lo genere el disco duro. Y le damos aquí en terminar. Listo, aquí tenemos una preconfiguración de pfSense. Vamos a los pasos. Ya lo creamos. Ahora sí vamos a hacer solamente unos pequeños cambios. La seleccionamos, le damos en configuración. Voy a abrir toda la pantalla. En modo experto. General, así lo mantenemos. Voy a quitarle aquí el UFI. No quiero disquete. Quiero que primero sea el disco duro el que arranque, aunque no tenga nada. Luego va a pasar a la imagen óptica, que es la imagen de pfSense. Y ahora sí voy a darle aquí en UFI para que me cierre estas opciones. El chipset lo voy a cambiar a uno más moderno, porque es el de fábrica. Les va a funcionar, nada más que está emulando hardware algo viejo, así que le voy a pedir yo que emule un poco hardware más reciente. Así que por aquí selecciono ICH9 procesador. Le voy a seleccionar la característica del PI, lo que va a consultar el chip del CPU que tengo en mi equipo, y va a tratar de darle todas las características posibles a la máquina virtual para que emule lo más cercano al chip que tengo realmente. En aceleración así lo mantengo de fábrica. Sistema, pasamos a la parte de pantalla. Esto lo mantengo, esto no es tan importante para el firewall. Almacenamiento, aquí también vamos a hacer un pequeño cambio a mano derecho. El tipo, voy a seleccionar AHCI, como les dije, para que emule hardware más reciente. Voy a seleccionar el disco duro y le voy a colocar aquí unidad de estado sólido, para que también, porque realmente este servidor tiene disco duro de estado sólido. Y aquí lo que sigue, audio, no ocupamos audio, es un firewall, así que eso no me interesa. Importante, las interfaces de red. Vamos a los pasos, identificar las WAN y LAN. En mi caso vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que les comenté que son en modo puente, así que voy a seleccionar aquí el que dice adaptador puente. Va el primero. Ahora bien, aquí yo tengo unos pasos, porque les comenté que es importante identificar quién es la WAN y quién es la LAN. Vamos a ver de nuevo aquí. Aquí está. La WAN es el chip 82574L. Voy a identificar primeramente que nada la WAN. Vamos a los pasos, vean. Vamos a la consola. Voy a limpiar pantalla. Y este lo voy a hacer como root. Bien, vamos a ver las interfaces que tenemos. Este equipo cuenta con 5. El loopback lo toma en cuenta, pero son 4 realmente físicas. En uno es el punto 51. Yo sé que es la LAN, porque es la 51 que les comenté. Recuerden mi diagrama, el 51 es el hostname. Yo sé que esta es la LAN. Y luego viene esta interfase que está caída, y luego viene la quinta, NPS0. Está en app y este es la WAN. Ok, es la 68. Pero yo les comentaba, aquí puedo identificar, yo sé que esta es la WAN y la N1 es la LAN. Pero se preguntan, oye, ustedes, ¿cómo puedo identificar el chip? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver estos pasitos. Aquí ya vimos esta información. Vamos a identificar la interfase con este comando. Vean aquí cómo yo le estoy colocando, aquí está el nombre del chip que está identificando aquí. Aquí está el N1, aquí está, y le coloco este comando. Lo copio, me voy a la consola, voy a limpiar pantalla, voy a pegar el comando. Dice que el ID de este hardware es este último que está aquí, ok. Y vamos a ver ahora el de la otra interfase. Vean como aquí en el comando, aquí está el número ENP4S0. Copio este comando y lo pego y me dice que el ID es el 0400.0. Muy bien, ahora sí, también con este tú lo pueden con este comando. Todo esto lo voy a dejar en la descripción del video, no se preocupen. También aquí me puede dar esta información, la información del bus. Es el ID del bus realmente, como lo está identificando Linux a este chip, por así decirlo. Vamos a ver el paso 3. Ahora sí, con este comando, yo aquí le entrego al final el ID del hardware, ¿recuerdan? 19.0 y el 004, pero completo, así como nos arrojó la información. Y voy a copiar este comando con el ID del chip y le voy a dar enter. Vean, 82579LM, me voy al diagrama. LM, este es mi LAN, es la N1.
y luego de aquí voy a repetir lo mismo ahora con el otro ID. Esto solamente como un extra que le estoy por aquí entregando. Vamos a ver un momentito, aquí vámonos con este comando, copiamos y pegamos. Vean, aquí identifico que este es el 82574L. Si me voy al diagrama 574L, esta es la WAN. Es solamente algo extra para ustedes y quieren identificar, como les decía, cómo sabemos qué chip traen estas interfaces de red. Así que así las identificamos. Entonces, en mi caso, yo sé que en este momento conozco mi hardware y yo sé que el primer adaptador que le voy a entregar es la WAN. Y dijimos que es el que dice en modo puente. Este es el ENP4S0, ese es mi WAN. El tipo de adaptador que va a emular es esta, así como está lo voy a mantener. Todo esto no voy a hacer ningún cambio. Y vamos con el número 2, que es la LAN. Y dijimos que es en modo puente y es la ENO1. Así las tengo identificadas y va a emular este chip. Aquí tenemos varias opciones, pero así como está ahorita de fábrica, va a funcionar. Y así mantenemos lo demás, así como está. En audio ya dijimos que no ocupamos nada, ya hicimos lo de red. Puerto de serie no va a tocar nada, ni los USB. Y le voy a dar a aceptar. Ya está listo. pfSense para arrancar. Vamos a los pasos. Ya identificamos la WAN y la LAN. Ya hicimos los ajustes en la máquina virtual paso 8. Ahora sí vamos a arrancar la máquina virtual de pfSense. Y le vamos a dar iniciar. Aquí está arrancando ya pfSense. O ya quieres quitar estas opciones de aquí. Aquí no ocupo el mouse realmente. Quito todo esto. Ya está arrancando pfSense. Está reconociendo el hardware como cualquier sistema operativo. Y ahorita va a empezar el instalador. Listo. Empieza el instalador de pfSense. Este es muy rápido. Le damos a dar aceptar, enter. Así como está de fábrica, install pfSense, enter. Configurar la red. La primera es la WAN. Recuerda que primero le entregamos la WAN y luego la LAN. EM0 es la WAN, EM1 es la LAN. Me interesa la primera, le damos enter. Así como está, porque va a tomar IP de mi proveedor de internet, le damos enter. La interfaz LAN para la instalación no me interesa en este momento, así que le voy a hacer enter, que no me interesa configurarla. Le doy enter. No se asignó, no hay problema, solamente me interesa la WAN en este momento. Le damos enter, que continúe. Aquí empieza a conectarse ya. Si tenemos internet, porque ocupamos internet para instalar pfSense. Ya está contactando a los servidores de Netgate. Dice que no encuentra una licencia de pfSense Plus, la versión comercial. Claro que sí, estamos instalando la versión comercial, que me da la opción. Aquí está Install CE Community Edition y le damos Enter. De fábrica, así como está pfSense, lo voy a mantener. El formato de archivo va a ser ZFS, así que le doy Enter. No tengo solamente un disco duro, no hay nada que configurar de arreglos. Le damos Enter. Encuentra el disco duro, aquí está, miren, y le coloca el nombre ADA 0, 16 GB VirtualBox Hard Disk y le damos Enter. Dice que en este momento va a destruir todo el contenido y procedemos y le damos Enter. Encuentra estas versiones disponibles. En este caso vamos a instalar la última versión, dijimos 2.81, así como está, le damos Enter y empieza la instalación de pfSense y empieza la descarga y llevar su procedimiento. Vamos a esperar que termine y continuamos. Listo, ya terminó. Lo más importante, que no marcó ningún error, así que le damos Enter y va a ser un reboot. Le damos Enter. Arranca, como pueden ver en este momento, ya está arrancando pfSense instalado. Ya no dice pfSense Plus. El instalador dice pfSense Plus. En este se dieron cuenta, ya no dice información. Ya está arrancando del disco duro en este momento. Vámonos aquí a los pasos. Vámonos al paso 10, la primera fase de configuración, ajustes de red. Vámonos aquí, pfSense. Aquí viene. Solamente esperamos un momento para empezar con la primera fase de la configuración. Recuerden que solamente habilitamos la WAN. Ahora tenemos que habilitar ya la LAN, que la vamos a ocupar. Y les comenté del diagrama, recuerden. En mi red, el host, tanto mi equipo de cómputo, tienen configurado de manera estática a pfSense como gateway, es el nodo número 1. En este momento, veamos lo siguiente, vean.
aquí de mi equipo de cómputo, yo voy a pinguear a pfSense 2.1, aún no está disponible, ok. Ahorita que lo configuremos, vamos a regresar aquí y va a haber aquí, vamos a volver a repetir esta prueba, nada más para que vean la comunicación. Depende totalmente de que pfSense, en este caso como ejemplo, que esté disponible para poder salir a internet. Así que nos regresamos, vamos a ver, y ya terminó, vean, aquí lo tenemos. Welcome to pfSense 2.81 Release AMD64 on pfSense, el ID que le coloca. Y aquí abajito, vean, la WAN ya está configurada, tiene conexión con mi proveedor de internet. Le entregó tanto IPv4 como IPv6, pero falta la LAN. Así que lo primero que vamos a hacer, como dice la filmina, vamos a ir a la parte de la fase 1, ajustes de red. Regresamos. Vamos a hacer lo siguiente. No ocupamos el mouse aquí adentro. Le voy a dar la opción 1. Me pregunta si vamos a habilitar trabajar con VLANs en este momento o no. Le damos no. Vean cómo encuentra dos interfaces M0, M1, así es el driver que está utilizando para sus interfaces dentro de pfSense. Y dice aquí que la M0, que es la WAN, me pregunta quién es la WAN M0 y me pregunta quién es la LAN M1. Le damos Enter y le digo yes para que proceda. De nuevo las va a reconfigurar. La WAN va a tomar IP del proveedor de internet. La LAN de fábrica pfSense no va a tener ninguna IP asignada, aunque en algunas instalaciones viene de fábrica físicas, le fabrica la red de pfSense es la 192, 168, 1.0 máscara 24 y regularmente la LAN tiene el nodo número 1 de ese rango de red. Así que solamente esperamos un momento. Listo, vean cómo ya me aparece la WAN, me aparece la LAN sin ninguna configuración, no hay ningún problema, M1. Lo que sigue es la opción 2, vamos a asignarle una IP a la LAN. Y me pregunta qué interfase vamos a configurar, en este caso va a ser la 2, que es la LAN, le doy Enter. Me pregunta si voy a obtener IP de manera automática, le digo que no, va a ser estática y le doy Enter. Me pregunta el IP, es el 192, recuerdan el diagrama de red, el nodo .1, .68, 2.1, me pregunta la máscara 24, si hay un gateway arriba de pfSense, un upstream, le digo que no le coloco nada, así que solamente le doy Enter. Me pregunta si se va a configurar con IPv6 la LAN, no. Me pide el ID, el IP IPv6 no lo ocupamos, le damos Enter nada más. Me pregunta si voy a habilitar el DHCP en la LAN de pfSense, le digo que sí, con la Y, le doy Enter, me pide el bloque, recuerden, del 100 al 150. Aquí se lo colocamos, 2.100, máximo 2.150. Me pregunta si el dashboard lo quiero pasar de HTTPS a HTTP, le digo que no y le doy Enter. Listo, me dice que si ya quiero entrar al dashboard de pfSense en el navegador, apunte, abra mi navegador HTTPS y el IP de pfSense en la LAN, le damos Enter. Vamos a regresar, recuerdan que les comenté, a ver si ya me responde. Vean cómo ya me responde pfSense en la red. Regresamos, vamos a los pasos. Ya llevamos el ajuste de red. Ahora sí, ya vimos que la comunicación está funcionando en este momento. Si yo aquí pingueo a pfSense, le mando 10. Ya me responde aquí también del lado del host, del servidor de VirtualBox. Ahora bien, ahora sí lo que sigue, vamos a acceder al GUI de pfSense. Abrimos el navegador, abro otra pestaña y apuntamos al 2.1. No se preocupen, como es un certificado autocreado, es normal que aparezca esto en los navegadores. Le damos en avanzar, aceptamos el riesgo, continuamos. De fábrica, recuerden pfSense, de fábrica es el usuario es admin y la clave es pfSense. Una vez que agreguemos estos datos, va a empezar la segunda fase de la configuración. Así que admin, password pfSense. Nos salvamos, ahora sí. Empieza el wizard, le damos next, le damos next. El nombre, recuerden que yo les coloqué mi firewall, veo ese punto local. El DNS, vamos a revisarlos. Dijimos que es el de Google. Y este segundo, vamos a ver. Google. En el segundo DNS. Le voy a quitar esa opción porque aquí con esto le indico que no voy a aceptar los DNS que me entregue mi proveedor de internet. Le damos next. El time zone importante.
para que esté en la hora correcta. En mi caso, América Tijuana. Aquí lo tenemos, le damos Next. La WAN es por DHCP, así la mantenemos, le damos Next. El IP también lo mantenemos. Y le vamos a cambiar la clave en este momento. Una clave compleja. Mínimo si nos van a hackear, que le batallen. Ahorita no. Y le damos un reload para que lleve a cabo los cambios que le acabamos de indicar. Vamos a los pasos. Configuración fase 2 y vamos a entrar en el 14 ya al dashboard. Le damos finish. Es muy raro que aquí marque algún error. Muy raro que en la configuración en esta fase les marque ya algún error. Le damos finish y nos va a mandar al dashboard de pfSense. Aquí los tenemos. Estos son los widgets de pfSense manipulables que podemos mover y algunos nos permite configurar. El de soporte no lo ocupamos. Aquí los tenemos. Aquí estamos en el dashboard de pfSense. Vamos a los pasos. Estamos en el 14. Así que vamos a hacer lo siguiente: ajustes generales. Miren, vámonos a la parte general. Aquí tenemos los menús de pfSense. Vámonos aquí a General Setup. Esto que vamos a hacer aquí solamente es meramente estético. Aquí le voy a colocar el hostname en pfSense, que me aparezca el FQDN, el Fully Qualified Domain Name. Y aquí abajito voy a cambiar el color, que sea vamos a decirle que sea dark, no, vamos a seleccionar un color light blue y que aparezca este banner. Así le vamos a colocar. Aquí le pueden poner ustedes un banner un poco más complejo, con más información realmente de que el usuario lo asuste, que ande por aquí. Le vamos a dar salvar. Como les comenté, esto es meramente estético, ya lo permite esta versión de pfSense. Me voy a salir. Vean, aquí aparece este banner, miren. Aquí lo pueden colocar. Vamos a usar ahora sí la clave nueva, que la cambiamos durante la fase de configuración. Ahorita no. Vamos a los pasos. Ajustes en la WAN. Les comentaba aquí. Vean, tenemos IPv4 y IPv6. Ahorita no me interesa IPv6, así que lo voy a eliminar. Vámonos a interfaces en la WAN. De fábrica él lo selecciona así. Aquí le voy a decir que no quiero nada de IPv6 y voy a salvar en este momento. Aplicamos los cambios. Importante, cuando aparezca esto hay que aplicar los cambios. Si no lo hacen, no los lleva a cabo pfSense. Si pueden seguir trabajando con él, importante que apliquen los cambios cuando los lleven a cabo. Hay que indicarle, darle la instrucción a él para que lo haga. Ahora sí, vámonos aquí al dashboard. Vean cómo ya solamente me aparece IPv4. Voy a agregar aquí un widget que es el de Gateway. Aquí lo tenemos. Vean cómo me aparece IPv6. No se preocupen de esto. Si les aparece esto, no hay problema. Vamos a eliminarlo. Vámonos a System. Vámonos a Routing. Aquí está, miren. Lo vamos a eliminar. Lo quitamos. Aplicamos los cambios. Y voy a hacer un cambio más. Voy a seleccionar este Gateway. Quiero que monitoree este IP. Monitor IP, aquí le voy a hacer un cambio. Gateway 1, 1. Y salvamos. Aplicamos el cambio y nos vamos al dashboard. Vean cómo ya agregamos un widget y aquí con esta llavecita podemos editarlo y quiero que me muestre los dos IPs. Ahora, ¿qué estamos haciendo aquí? Aquellos que son nuevos en pfSense, el gateway lo que está haciendo el servicio está monitoreando. ¿Qué es lo que está haciendo en este momento para saber si hay conexión a internet o no? Él está pingueando. Está pingueando en este momento ya. Por la interfase pública, la WAN. Ahora de fábrica pinguea el primer nodo del proveedor de internet, que es mi router que tengo aquí a la mano, lo está pingueando. Pero si mi corte de fibra fue atrás del router, nunca lo voy a ver. Por eso a mí, por lo regular, yo recomiendo que pingueen, que sea el monitor, el IP que están monitoreando sea un IP fuera de la red, allá en internet. En este caso es el 111, que es un DNS público. Y ahorita me dice que él está respondiendo, por eso está online. Es solamente como regularmente me gusta configurarlo. Así que ya se dieron cuenta, ya manipulamos aquí los widgets. Entonces aquí también lo podemos quitar aquí unas opciones. Por aquí, por ejemplo, no quiero de mitigación, kernel PI, salvamos. Y también cada uno tiene sus opciones. Aquí está el de los discos, lo voy a subir. Importante, cuando les aparezca aquí
el iconito de un floppy. Significa que ocupa que salven para que se mantenga el widget tal cual lo acaban de manipular. Así que vamos a los pasos. Ya hemos hecho cambios al dashboard, ya ajustamos, fuimos a ajustes generales, ya ajustamos la WAN, ya ajustamos el gateway, se dieron cuenta, agregamos el widget del gateway. Ahora sí, lo que sigue, vamos a revisar antes de pasar, voy a revisar a la fase de System, a la parte de Advanced. Aquí hay más configuraciones que de fábrica ya funciona así como está pfSense. Lo que les recomendaría, habiliten el SSH. Aquellos que tienen conocimiento con él saben manipular. Recuerden que pfSense al final de cuentas es un sistema operativo y también pueden manipularlo con SSH, pero no lo pueden administrar, algo así, porque es una pregunta muy común. ¿Puedo administrar pfSense a través de SSH? No, la mayoría se ocupa el dashboard a fuerzas, pero pueden sacarle provecho también al dashboard. Así que yo lo voy a habilitar, le damos salvar. Vamos a la parte que sigue, Firewall NAT, así como está de fábrica, no lo voy a manipular. Listo. Vamos a Networking. Aquí voy a habilitar de una vez el KEA DHCP, porque de fábrica sigo utilizando el clásico DHCP que viene en la mayor parte de Unix y Linux, el ISC. Hoy se llama KEA DHCP el nuevo, así que aquí lo voy a habilitar de una vez y le damos a dar salvar. Misceláneos, tampoco ningún cambio, nada aquí y nada acá. Muy bien. Cuando ustedes agregan algún servicio, él les quiera mandar algún mensaje, van a ver esto aquí a la derecha, vean. Le voy a dar un clic y aquí me está diciendo que SSH, aquellos que lo conocen, cuando se habilita el servicio, crean las llaves públicas del usuario. Es lo que me está indicando aquí, que se acaba de crear. Y aquí solamente le voy a indicar que lo marque, que ya leí, ya entendí el mensaje, que ya lo recibí. Y ya se quita de aquí la información. Listo, vamos a los pasos. Vamos a cambiar, ya cambiamos el KEA, se dieron cuenta, ya cambiamos el DHCP al KEA DHCP. Vamos a ver el DNS Resolver. Recuerden que les comenté que pfSense vamos a habilitar, va a ser el Gateway, el DNS y el DHCP. El DNS de fábrica que tiene pfSense se llama el DNS Resolver. Vamos a verlo. Vámonos aquí a servicios. Aquí está el DNS Resolver. Aquí lo tenemos. De fábrica ya funciona, solamente quiero que lo vean. Aquí lo tenemos, es un DNS caché. Toda la información cuando consultan lo almacenan en su caché, vuelven a hacer la misma consulta al mismo usuario. Si está en su caché se la entrega, por eso es muy eficiente un DNS caché. Así que solamente se los quería mostrar esta configuración. Repito, de fábrica ya funciona y es él consulta los root DNS, así como está configurado de fábrica. Si tuvieran algún caso con un proveedor de internet que no aceptara esa manera de trabajar, pueden habilitar el clásico que es el forwarder, que él consulta, le dice a los DNS que él tiene registrados que vayan y consulten, pero de fábrica él va y se comunica con los root server de internet. Así que vámonos a los pasos. Desde el Resolver, las pruebas de comunicación, y aquí las llevamos a cabo. Aquí las tenemos. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Algo que me gusta hacer con los firewall es la parte de probar el proveedor de internet. Un detalle con pfSense, y no detalle, les comento, es que al de cuenta que el de fábrica, en el GUI tienen aquí unas opciones en diagnóstico. Por ejemplo, aquí tenemos varias herramientas de red, una de ellas es el ping, pero el ping a lo mucho me permite llevar a cabo 10. Si estoy probando mi proveedor de internet, la estabilidad de la conexión, latencia, ocupo mandarle una cantidad más alta. El GUI no me lo permite, por eso es la ventaja del SSH. O también aquí en la consola. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a la opción 8, que dice aquí Shield, consola o terminal, como gusten nombrarle, ¿no? Voy a limpiar la pantalla. Aquí ya estamos directamente en el sistema operativo. Voy a ejecutar el ping -C. Le voy a mandar 500 a un proveedor, por ejemplo, un servicio, un dominio que sí responde a la red, los ping, pfSense.org, y lo voy a dejar trabajando aquí. Y vamos a regresar en una parte más adelante para ver si todos los paquetes se enviaron y se recibieron, y así podemos validar lo sano de la conexión de internet. Es uno de los pasos que regularmente llevo a cabo. Ahora bien, porque como les dije aquí, a lo mucho son 10 y eso no me sirve, eso no me da información realmente que me utilice métricas que sean funcionales. Ahora sí, vamos para este lado. Pruebas de comunicación ya la dejamos trabajando. Pruebas del DNS, ahora sí, vámonos a pfSense, Diagnostics, DNS Lookup. Vamos a empezar a consultar, que empiece a trabajar el DNS Resolver. Aquí están los resultados que le está dando. Vean, aquí están las respuestas del DNS Resolver, el tiempo que está durando, 274 microsegundos.
Lo que los otros DNS que registramos 8 y 6 es más, valores más bajos son mucho mejor, pero vamos a ver al caché trabajar. ¿Cómo? Vamos a repetir la misma consulta, vean, como es 2 microsegundos. ¿Por qué? Porque ya fue el caché. El caché tiene un tiempo de vida, nomás para que lo tomen en cuenta. Por eso en este momento rápidamente fue al caché y está respondiendo el caché. Vea cómo el valor es mucho mejor que los DNS. Aquí vamos a ver .mx en el lookup. Resultado 496, 6 y 10. Me respondió con IPv4 los dos. Otra vez repito la consulta. Vean, 0 microsegundos. El DNS caché en juego. A ver, vamos a ver a facebook.com. Me retorna IPv4 y IPv6 y los tiempos. Repito la consulta. DNS caché trabajando. Vamos a ver Amazon.mx, consulta 105, pero me está respondiendo, me mandó solamente IPv4. Otra vez repito la consulta, vean, 2 microsegundos. Entonces el DNS está funcionando. Esto me dice que mis clientes no deben tener problemas con pfSense. Ya casi está listo esto para trabajar. Si un cliente se conecta en este momento, debe poder comunicarse sin problema, porque de pfSense ya validé que tengo comunicación a internet y el DNS está funcionando. Porque el DHCP les va a mandar como DNS y gateway a pfSense. Vamos a los pasos. Ahora sí, vamos a empezar con el DHCP. Vamos a ver su configuración, servicios, DHCP, server. Aquí lo tenemos, que ya lo configuramos en la consola. Vean, aquí están los rangos del 100 al 150. Así que este también de fábrica ya está listo. No voy a hacer ningún cambio. Vamos a ver aquí en los DHCP list status, DHCP list. No tengo ningún IP asignado en este momento. Voy a conectar, como dice la filmina, vamos a conectar el access point, paso 23. Ya lo conecté en este momento. Vámonos a pfSense. Esperamos unos segundos. Vamos a ir aquí a la parte de status system logs. Vamos a hacer un pequeño cambio. Aquí está toda la información, los logs del sistema. Vámonos a settings, porque de fábrica él me manda al principio los logs, vamos a decir los más viejos. Yo quiero que en cuanto entre a ver logs, que me mande los más recientes. Así que en settings, aquí está el display que me muestra los más recientes al principio. Aquí le pueden manipular ustedes. De fábrica nos manda en lo que es el navegador 500 logs. Así lo voy a mantener, solamente que me mande al principio los más recientes. Le voy a dar a salvar. Vámonos a System. Vean la hora, 40:02:19. Es los más recientes al principio, porque yo quiero que en cuanto entre, si estoy revisando algún tema de troubleshooting, que me muestre los más recientes. Así que vámonos a status. Vamos a ver los lists. Vean cómo ya aparece el 100, se lo asignó EAP. Este es el access point que tenemos aquí en la red. Le asignó el 100. Vamos a mandarle 3 ping. Ese es el access point, ya está conectado en pfSense. Dice que usados 1, capacidad 51. Así que en este momento lo que sigue, vámonos aquí a los pasos. Ya reiniciamos el access point. Voy a prender el cliente número 1. Así que vamos a mi equipo. Voy a usar este cliente y lo vamos a encender. Iniciamos en este momento. Y también voy a encender mi equipo móvil que se conecta a la red. Listo, vamos a revisar. F5. Vean cómo aparece un Galaxy, porque este access point me envía en 2.4 y 5 GHz, así que por eso se conectó en ambos. Por eso le dio 2 IPs. Vean, aquí está como el cliente Windows 11, que si vemos la filmina que les comenté, aquí está el access point y aquí está el cliente Windows 11. Así que vámonos a los pasos. Vámonos con el cliente número el Windows 11. Vamos a firmarnos con este cliente. Y vamos a llevar a cabo unas pruebas de comunicación. Que nos responda pfSense. Ya lo vimos. Le digo que no. Ya lo vimos allá que le asignó IP. Voy a pinguear. 2.1. Perfecto. Vamos a abrir el navegador. Vamos a quitar esto. Vean, pfSense respondió. Vamos al navegador.
yahoo.com, primera prueba de fuego. Muy bien, vamos a abrir otra pestaña, pfsense.org. Perfecto. Vámonos a freebsd.org, está cargando. Vámonos a facebook.com, está cargando. Perfecto. Vamos a descargar una imagen. Vámonos a pfSense y voy a abrir aquí la parte que dice status, gráficas de tráfico. Vean aquí, alguien está descargando. Vámonos aquí, seleccionamos la LAN. Recuerden que el IP que le asignó a ese cliente es el, vamos a revisar, un momentito, status, list, es el 105, es el que dice cliente 6. El 105 aquí va a aparecer, ahorita está descargando algún update que por ahí está llevando a cabo. Vamos a descargar en este momento de ese cliente. Vámonos aquí a descargar FreeBSD, AMD64, boot ISO. Ahí está descargando en este momento. Vámonos a pfSense, vean, aquí está, vean, el 105 está descargando al tope. 113, 120, aquí está, 120 megabytes. La descarga. Es el tope que está en mi proveedor de internet. Se está comunicando el cliente número 1 a través de pfSense. Vamos a los pasos. Ya tenemos comunicación. Ahora vamos a ver el access point. Tenemos aquí un equipo móvil. Voy a utilizar una herramienta. Vamos a verlo aquí trabajar también. Me voy a conectar al equipo móvil. Ya terminó de descargar. Aquí un fallido por ahí. Espacio en el almacenamiento. Ya se me llenó máquina virtual, está muy chiquita, pero ya vimos que se estaba comunicando a través de pfSense. Vamos a ver aquí. A ver. Un momentito nada más. Vean mi pantalla. Comenzamos. Ahora sí ya. Ahí está mi equipo móvil, que es el que les comenté. Vamos a entrar al navegador. Va a ver 1.92. Vamos a entrar a pfSense. Ahí vean, es normal como les dije, avanzado. Y nos vamos, aquí está. Pero lo más importante es que a través del, estamos administrando también el access point. Vamos a ver aquí, status. Estamos con el equipo, con el smartphone a través del access point. Vemos el diagrama, estamos con este cliente que tenemos aquí. Vamos a los pasos. Vamos a pfSense, status, gráficas de tráfico, seleccionamos la LAN, voy a entrar con el cliente, van a ver aquí el cliente que va a ser, van a ver un IP, voy a abrir aquí YouTube, van a empezar a ver tráfico. Vean, el 104, aquí está. Ahí está el audio, vean. Vean, vamos a ver, otro más. A ver, vamos a ver. Música. ¿Olvidas los nombres nada más escucharlos? Vean, toda la promoción. Ahí están. Listo. Vamos a ver con este. Música clásica. Ahí está, miren, el 104 está comunicando a través de pfSense. Y aquí lo podemos ver. Vean, aquí está. Vean. Y todo administrado, protegido por pfSense. Con esto validamos que ya tenemos comunicación. Vamos a cerrar esta imagen de aquí, esta aplicación, poco almacenamiento, no hay problema, regresamos, vamos a los pasos. Vean cómo ya comunicamos cliente 1, cliente 2, reglas del firewall. Vámonos a pfSense de fábrica, firewall rules, aquí las tenemos. De fábrica les comento, en la WAN no permite ninguna comunicación del exterior hacia el interior. Las reglas en el firewall en la WAN son inbound, de entrada, lo que viene del exterior. Por eso no hay ninguna regla aquí que lo permita. Esta que está aquí está bloqueada, esta regla, para los bogon networks, que son redes que no deben estar rondando por internet. Así que de fábrica él lo coloca, pero no hay ninguna otra regla que permita comunicación. Por eso, si se preguntan ustedes, ¿pfSense permite el tráfico del exterior hacia el interior? No. Está seguro por ese lado. La LAN es lo contrario, si lo permite. Aquí tenemos dos reglas, IPv4 y IPv6. Y vean aquí LAN subnet hacia donde quieran comunicarse. Ya más adelante tengo en mi canal videos de cómo trabajar las reglas en el firewall, pero de fábrica permite la comunicación. Vemos aquí el diagrama de la LAN hacia el exterior. No hay ningún problema no hay ningún bloqueo, se permite todo.
¿ok? Así como funciona de fábrica las reglas de firewall de pfSense. Y en este caso, como no tengo IPv6, la voy a eliminar, la selecciono y le doy aquí en Delete, ¿ok? Recuerden esto que les comenté, aplicar cambios. Ahí está, ahora sí, solamente IPv4. Entonces regresamos a los pasos, así funcionan las reglas del firewall de pfSense. Bien, el paso número 27, actualizaciones. pfSense, muchos se critican de que no lo actualizan, pero si hay actualizaciones, vámonos a pfSense, vamos a instalar una aplicación, Package Manager, a paquetes disponibles, vamos aquí, le voy a poner System, le doy Enter, System Patches. Esta aplicación se encarga, le damos en confirmar, se encarga de buscar las actualizaciones que tiene pfSense, porque mucho código, recuerden que se maneja a través del navegador, usan mucho PHP, así que ellos mandan las actualizaciones para que aplicarlos, ahora sí los parches al código fuente de pfSense, y es como lo están actualizando. Ahora bien, ya terminamos, lo más importante que no marque error, y aquí aparece en System un programita que se llama Patches. Ahora, este paquetito en la última actualización de pfSense versión comercial ya viene de fábrica, tardaron mucho en hacerlo, muchos usuarios se le habían dicho, ya pónganlo de fábrica y dejen de dejarlo como un paquete de terceros, o bien un paquete que hay que instalar manualmente. Si se ocupa para aplicar parches, es un firewall, déjenlo ya de fábrica. Posiblemente en la versión que viene de pfSense, versión comunitaria, ya venga de fábrica, lo mismo que hicieron con la versión comercial. Son todos los parches disponibles de pfSense en este momento en la versión comunitaria. Aquí vienen las notas de qué es lo que están reparando. En dado caso que les interese algo, le dan un clic y les va a mandar a la página donde viene la información. Bien, vamos por ejemplo a revisar esto. Aquí está el bug y lo que sucedió y lo que llevaron a cabo, qué es lo que está afectando. Entonces vámonos aquí de nuevo. En mi caso, como es una instalación de fábrica, voy a aplicar todos los parches. Listo, así es. Y a partir de este momento lo voy a reiniciar para validar que todo esté correcto. Nada más se me pasó por ahí un error mío. Antes de hagan un backup, antes de aplicar los parches, saquen un respaldo. Ahí se me pasó a mí una disculpa. Ya tenemos el backup y ahora sí apliquen los parches. Porque en dado caso que algún parche llegara a afectarles, lo reinstalan, aplican los parches, aplican el backup y listo, lo dejan antes de aplicar los parches. Lo tienen como si estuviera de fábrica. Entonces en este momento lo que voy a hacer para recontravalidar, voy a darle un reboot para validar que todo esté funcionando. Después de aplicar los parches, solamente esperamos unos minutitos. Vamos a ver la consola. Ahorita se va a reiniciar. Vamos a ver los pasos. Aquí está, se me pasó por ahí. Aquí dice backup first. Primero un backup antes de aplicar los parches. Ya actualizamos, reiniciamos y vamos a hacer unas leves validaciones nada más. Así que vamos para acá. Mientras tanto voy a irme con el cliente. El que se me llenó aquí. Este que tenemos aquí, que tiene lleno el disco duro. Aquí está. Voy a borrar aquí papelera. No hay nada. Voy a borrar aquí descargas. Todo esto lo voy a borrar para que tenga espacio. Listo. Vamos a ver si ya regresó pfSense. Ya volvió, perfecto. Vamos a ver si podemos navegar. Estamos navegando amazon.com. Está cargando, estamos navegando a través de pfSense. Vamos a ver si nos responde aquí. Aquí lo tenemos avanzado. Aquí está pfSense, ya responde. Vámonos a pfSense. Ya regresó. Ya regresó. Listo. Está funcionando, así que vámonos a los pasos. Ya terminamos el día de hoy este video. Como pueden darse cuenta, ya implementamos un laboratorio con Linux, Ubuntu y VirtualBox para empezar a aprender pfSense.
Aquí les he dado mucha información para que empiece su curva de aprendizaje. Si este video te gusta, los likes son bienvenidos. Compártelo con tus colegas para que le siga llegando esa información a más gente y todos sigamos aprendiendo. Un granito más de arena para toda la banda. Si a alguno le sirve, me doy por bien servido. Por eso es importante que le den like a los videos, más que es contenido totalmente gratuito para todos ustedes. También les recuerdo, dudas, preguntas, comentarios, sugerencias abajo del video de favor. Y no se te pase por ahí suscribirte al canal si quieres seguir aprendiendo con toda la banda. Recuerda que nunca hay que dejar de aprender. También les recuerdo que está mi página oficial de bajopensolutions.com. Si requieren soporte comercial de lo que vemos aquí en mi canal, me pueden contactar sin problema. Y también tenemos un curso de pfSense que es de principiante experto en Udemy 2025, pero aún les va a servir mucho. La versión 2.7.2 de pfSense. Son 17 horas de puro contenido. Ahora sí, regresamos. Se despide su amigo Pedro el Perico Moreno y nos vemos hasta el siguiente video. Saludos a toda la banda de pfSense de habla hispana. Hasta luego.